Ahora nos encontramos en la comunidad de Chilcarajra y Luispata, ubicada a tan solo 25 minutos del distrito de Talavera. Este lugar se caracteriza por mantener aún viva los usos, saberes y costumbres de nuestros ancestros. En nuestra cabeza pidamos, ¿no?, energía, sabiduría, pidamos también ese camino, ¿no?, y sobre todo pues que este proyecto, este trabajo nos salga bien, ¿no?, para encaminarnos, enrumbarnos bien, ¿no? Salud, Pachita. Acompáñenme pues a conocer más de cerca el Uxma de Luispata. Bueno, en la ruta también, Emanuel, hemos podido pues encontrar que hay evidencias claras sobre algunas personas que vinieron a poder huaquear, se les conoce, ¿no?, en el término coloquial, y bueno, tenemos algunos cerámicos en la mano. ¿Sí, alguna explicación sobre eso? Sí, básicamente la cerámica que hemos encontrado es en superficie y creo que se ha expuesto porque existen áreas de cultivo, y definitivamente como área de ocupación vamos a encontrar cerámicas, fragmentos de cerámicas, líticos y otros elementos que nos hacen ver que este lugar fue ocupado. Aquí, por ejemplo, tenemos una olla, aquí incluso tenemos restos de hollín, ¿no?, carbón, ¿ves? Entonces, por la forma ha sido una olla, ¿no? Pero también vemos otros con otras características de engobe rojo. Eso nos hace ver que también aquí, aparentemente por estas cerámicas, ha habido dos ocupaciones muy claras. Los huaris, que están menos ausentes tal vez por el comercio, pero básicamente por toda la cerámica que ahora ve y por las características, son de la época chanca, en el cual nos hace ver de que esta área de ocupación no solamente fue ceremonial, sino también de ocupación, asimismo como los andenes que están rodeando esta pequeña cima, esta pequeña lomada. Existen también áreas de inhumación o entierros, es decir, también sus entierros están cercanas aquí y nos hacen ver también el cuidado de sus muertos, ¿no? Por las características que tiene este lugar en la parte alta de Uxma, aparentemente fue una huaca, un lugar de adoración, porque está circundado por un muro y asimismo existen como más de 12 plataformas o andenes
en el cual están estratégicamente controlados el acceso. Es decir, la parte alta fue un lugar importante donde adoraron, donde practicaban los rituales o las ceremonias. Por ello, este lugar nos está mostrando más evidencias como áreas de adoración, áreas de inhumación, áreas de agricultura y asimismo áreas donde se han ubicado estratégicamente para el camino. A lo largo de nuestro recorrido hemos encontrado diversos embrios que nos acompañan en este hermoso sitio arqueológico. ¿Cómo qué lo podríamos caracterizar esta zona arqueológica, Manuel? Sí, en esta área presentan 3 montículos, como son sectores, y en estos 3 montículos existen unas rocas grandes aparentemente como huancas, y son lugares rituales o de áreas de ceremonias. Por ende, este lugar es un centro de la ritualidad agrícola, porque también existen muchas plataformas o andenes sobrepuestas en toda esta linealidad o en toda la geografía que presenta este terreno, ¿no? Y asimismo esta chulpa que estamos apreciando, que su acceso esté orientado a la salida del sol. Todas las chulpas que hemos visto tienen esta orientación. Eso nos dice algo, que el sol, la Pachamama y los animales han sido sus deidades para realizar esta ritualidad.